De los puntos que eligió hablar el día de hoy es de la responsabilidad penal empresaria, que Argentina ya tiene ley. Sí, así es. ¿Cómo es la ley esta de responsabilidad penal empresaria? La ley en sí, yo creo que la ley, bueno, saben ustedes que está en vigor desde el año pasado, y lo que hace es básicamente establecer sanciones de carácter penal para personas jurídicas por hechos de corrupción, básicamente. Que un poco lo que hace este proyecto de ley es eh, tomar parte de las herramientas, parte del texto que tiene la ley 27401, introduce algunas modificaciones en relación a cómo determinar la exención de responsabilidad penal, y además lo amplía a otros delitos, no solo a corrupción, que esa es, digamos, la tendencia global, te diría, tanto a nivel regional en Latinoamérica como sobre todo en Europa. Todo va hacia eso, a ampliar la responsabilidad penal de personas jurídicas y que no quede reducida a la responsabilidad por hechos de corrupción o de lavado de activos. ¿El Código Penal ha tomado esta ley tal cual o le ha hecho modificaciones? No, ha hecho modificaciones, digamos, ha tomado cosas que yo creo que no le quedaba otra que seguirlas, porque como era tan reciente la ley, hubiese quedado extraño introducir, creo yo, un proyecto a un organismo que hacía poco más de un año había ya tomado una decisión. Entonces, yo creo que ahí ha mantenido cosas de esta ley, ha modificado otras que son importantes. Yo creo que ahí introdujo unas modificaciones que para mí modifican sensible, clarísimamente el régimen de la responsabilidad penal de la persona jurídica y evita un montón de errores, un error muy grave que tenía la ley 27401, que permitía en el fondo, o sea, la ley actual, la ley vigente, en el fondo está permitiendo exonerarse de responsabilidad, o mejor dicho, puede permitir que se exoneren de responsabilidad empresas que sin embargo sean corruptas. En cambio, yo creo que esta ley lo que hace efectivamente, por las exigencias que plantea, permite que, o da herramientas a los jueces para que solamente puedan liberarse de responsabilidad de aquellas personas a personas jurídicas que se hayan comprometido con prevenir la corrupción. ¿Usted está de acuerdo en su totalidad en esto? ¿Con el proyecto? Sí. No en su totalidad. O sea, de hecho, un poco la intervención mía era destacar lo positivo que ha tenido esto de apartarse del régimen vigente, digamos, de la ley 27401, en la diferenciación entre elementos obligatorios y opcionales de un programa de integridad. Eso está muy bien que lo haya sacado, creo que viabiliza realmente el sistema. Creo que sería bueno ampliar un poquito más el catálogo de los delitos por los cuales se hace responsable penalmente a la persona jurídica, y sí también yo creo que agregaría alguna regulación más en temas de cómo las empresas se tienen que organizar internamente para prevenir. Porque después, yo creo que en ese sentido claramente este anteproyecto lo mejora en lo que tenemos hoy vigente. Se mantiene sí un problema que lo tenemos en la ley, y creo, me da la impresión que un poco la comisión tuvo las manos atadas, si se quiere, en identificar cuál es la razón verdadera por la cual se hace responder a la persona jurídica. Porque ni en la ley ni en el proyecto eso está claro. Y eso puede ser bastante problemático en la aplicación práctica. Hay que especificarlo bien, digamos. Hay que especificarlo bien, sobre todo porque es una responsabilidad penal, y todos sabemos que el derecho penal, o sea, la imposición de la pena requiere muchas más razones para hacer efectiva una sanción, para imponer la sanción más grave que tiene el ordenamiento jurídico. Entonces creo que justamente por eso hay que explicitarlo más y buscar que esta responsabilidad no sea de carácter objetivo, es decir, no es que por el solo hecho de que una persona física comete un delito, automáticamente hacemos responder a la persona jurídica, sino que en realidad hay que decir, bueno, una persona física cometió un delito, bueno, ahora hay que ver si se da algún factor extra que permita transferir o hacer responsable a la persona a la empresa, porque si no es una responsabilidad de carácter objetivo, y eso, a mi modo de ver, en derecho penal es inaceptable. Como último, usted también habló del acoso laboral. ¿Está tipificado esto? Está tipificado, yo creo que eso es un gran aporte que hace el código, porque eso es algo que, si no mal recuerdo, había pasado completamente inadvertido en los anteproyectos anteriores, y eso es una reforma que es sumamente importante, ya para ponerse a tono con legislación internacional, pero para ponerse a tono con una realidad que tiene el país. O sea, y esto es importante porque yo creo que a nivel regional, cuando hablo a nivel regional pienso en Latinoamérica, hay poca sensibilidad con ese tema. Y unos temas de acoso laboral el acoso laboral es un flagelo en la administración pública y en el sector privado, y eso afecta a un montón de niveles, o sea, no solo a nivel de derechos, sino a nivel psicológico, acaba produciendo daños muchas veces a los trabajadores. Entonces, sin llegar a que lo que creo que también hace bien el código es
también evitar que, digamos, falsos positivos, es decir, que haya gente que, o sea, que da lugar a que lluevan denuncias sin un motivo verdadero, pero sí creo que es importante que existe este tipo penal y como está redactado porque evita, creo yo, una excesiva, que muchas, digamos, restringe bastante bien. Falsas, exactamente, digamos. denuncias falsas restringe bien eso y creo que por cómo aparece descrito el hecho, creo que también puede ayudar a resolver una problemática y a prevenir este delito, porque si uno se pone a ver estadísticas, se va a sorprender de la cantidad de casos que hay. ¿Y cuál es la sanción? No recuerdo bien cuál es la sanción. Sí, no recuerdo si había una sanción privativa de libertad, pero en cualquier caso tiene que ver. El solo hecho de que esté en el Código Penal, que haya una respuesta penal, creo que eso ya le da, a nivel comunicativo, creo yo que da otra envergadura a los hechos. Y acá, porque pasa que muchas veces uno piensa acoso laboral con acoso sexual en contexto laboral, que no es lo mismo. El acoso laboral es el típico caso de, no sé, una persona, ya sea tanto el jefe como un gerente de área, le hace la vida imposible a una persona. Entonces viene y la típica, lo frisaron, ¿no? Es el abuso de poder hacia otra persona. Exactamente, básicamente para que te presionen, ¿para qué? Para que seas derecho, para que acabes renunciando, y eso yo creo que es importante que esté en el código. ¿Te ha pasado? Sí. Por eso crees sí, también... me pasó en la administración pública, me pasó en mi provincia, que esto lo padecí, y bueno, o sea, pero yo creo que no soy una excepción. No, seguro, pero ¿cómo reaccionaste? Digo, para aquellas personas, ¿no?, que lo están pasando y que por ahí es verdad esto que uno está como medio atado de pies y manos por ahí que no puede denunciar. Bueno, ahora el Código Penal lo tipifica, que es muchísimo, se tiene que aprobar, pero ¿cómo reaccionaste vos? Bueno, en mi caso... Porque encima, perdóname que te interrumpa, tenés todas las herramientas del mundo, digo, sos abogado, sabés más o menos cómo reaccionar. Herramientas no tenés, herramientas no tenés. Bueno, porque también acá hay un tema, obviamente, que es un delito de muy difícil prueba, eso es otra realidad. Porque aparte el acoso laboral generalmente no se da en contextos en los cuales hay, digamos, un hostigamiento explícito, sino que son pequeñas cositas, es un poco una delincuencia de hormiga, podríamos decir, ¿no? Con poquitas cosas. Entonces, yo creo que eso es, digamos, no creo que, lo que pasa es que acá hay que distinguir dos cosas, ¿no? Una cosa, y más cuando es el sector público, a mí en mi caso fue en el ámbito de una fiscalía, digamos, lo que pasa es que también hay que distinguir dos cosas, una cosa es que esté tipificado incluso el delito, y otra cosa es que haya una voluntad de persecución, de verdadera persecución penal, que es otro tema que ya excede completamente al legislador, digamos, ¿no? Bueno, y como abogado, ¿qué recomendás? ¿Guardar pruebas? Obviamente, guardar pruebas. Y bueno, en ese caso yo, porque no tenía la vocación de pelearme, para mí era una etapa cerrada y no creo que uno tiene, sí es importante que se deba dar su lugar, no pierda su dignidad, digamos, eso es lo esencial, ¿no? Y básicamente, no sé, en mi caso fue decir, me voy. Y eso me fue una decisión absolutamente pacífica, o sea, que me trajo paz a mí y bueno, cada uno tendrá, dependiendo de lo que le resuene a cada uno, eso es la reacción más sana, digamos. Bueno, muchas gracias. No, de nada.